buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier Restrepo. Soy actualmente el presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y hoy tenemos la charla correspondiente al mes de octubre de los estudiantes de posgrado de los diferentes programas de anestesia de Bogotá y Cundinamarca. En este mes le corresponde al programa de la Universidad Militar Nueva Granada en la Clínica San Rafael. Y está a cargo de la doctora Sandra Isabel Contreras, residente de segundo año, y el tema es ecografía y predicción de la vía aérea difícil. Doctora Sandra, puede empezar tranquilamente. Yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para no molestar. Listo, doctor, muchas gracias. Soy residente de segundo año de la Universidad Militar en la sede San Rafael. Entonces, como nos decía el doctor Restrepo, el día de hoy nos corresponde o quisimos hablar entonces de cuál va a ser el papel de la ecografía en la predicción de la vía aérea difícil. Entonces, quise traer, digamos, como introducir la charla, hablando un poco de cuáles van a ser entonces los principales errores que, digamos, que van a llevar desde el punto de vista del anestesiólogo a problemas legales, y este es un estudio publicado en Anestesiology en 2017, en el cual nos muestran este tipo de situaciones. Entonces, una cosa importante es que, por ejemplo, la incidencia de vía aérea difícil va a estar entre 5 y 35 pacientes cada 10.000 pacientes. Eso equivale más o menos al 0.05 y el 0.35% de la población. 0.01 y el 2% de cada 10.000 pacientes van a ser tanto difíciles de intubar como tanto difíciles de ventilar. Entonces, dentro de los estudios de caso que nos trae este artículo, tenemos entonces uno de una paciente que fue, digamos, que se clasifica entonces como intubación difícil. Era una paciente que estaba entre 25 y 30 años, ASA 3, digamos, de sexo femenino, que tenía un CA de colon estadio 4, con un acceso de la glándula salival submentoniana que estaba causando dificultad para tragar. Efectivamente, en la tomografía encontraron una colección de fluidos a nivel del piso de la boca y fue llevada pues a cirugía para drenaje de ese acceso. Se le hizo la inducción con anestesia general, con una secuencia de intubación rápida, con 140 miligramos de propofol, 220 miligramos de succinilcolina, 100 miligramos de lidocaína y 250 microgramos de fentanil. Cuando se realizó la laringoscopia, entonces el anestesiólogo no pudo ver las cuerdas vocales con la laringoscopia directa y pidió el videolaringoscopio, el GlideScope, que estaba en otro quirófano. Entonces, en ese momento, el anestesiólogo entonces ya se encontró pues que no podía ventilar a la paciente con una disminución progresiva de la saturación, y digamos, se inició la RCP porque empezó entonces, la paciente entró en código. Luego entonces, al momento digamos, de tener la gravedad de la vía aérea y de que no se lograba ni ventilar ni intubar el paciente, se decidió realizar entonces un abordaje quirúrgico de la vía aérea a través de una cricotiroidotomía. Sin embargo, el kit no se encontraba dentro de la sala al momento en que se necesitaba. Eventualmente llegó el kit, se realizó entonces una traqueostomía por parte del cirujano, pero la paciente entonces presentó daño cerebral severo y con estado vegetativo persistente, digamos que requirió entonces cuidado posterior. Entonces, este es otro artículo que nos trae, digamos, como cuál es la incidencia de la vía aérea difícil en intubaciones en un hospital universitario. Entonces, de esto importante es que se presentó intubación difícil más o menos en el 10% de los pacientes y que hubo complicaciones en 4.2% de esas intubaciones. La complicación principal entonces fue la aspiración de contenidos gástricos, seguido entonces por la intubación esofágica.
Importante también que de los, digamos, viendo ya entonces a nivel de la laringoscopia directa, de los CORMA 3 o 4, encontrar la intubación endotraqueal, 3 pacientes requirieron abordaje quirúrgico de la vía aérea. Adicionalmente, tenemos este estudio que es el New Study, que básicamente pues, es el que nos enseña sobre la utilidad del videolaringoscopio en el abordaje de la vía aérea, donde nos hablan entonces un poco de cuáles van a ser los predictores de la intubación difícil. Y de esta manera, entonces, es importante ver que ninguno de los predictores, digamos, como físico van a presentar en realidad una correlación con la intubación difícil o con la laringoscopia difícil. Solamente la movilidad del cuello y la apertura oral van a relacionarse concretamente entonces con la, digamos, con la vía aérea difícil en este estudio. Y para eso, en 2019, Cochrane publicó una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis en el que muestra cuál va a ser entonces el rendimiento diagnóstico de los predictores de vía aérea difícil que nosotros tradicionalmente utilizamos a nivel del examen físico en la valoración preanestésica. Y de esta, digamos, en este estudio de manera interesante es que Se le fue el audio, doctora. perdón, regáleme un segundo. ¿Ahorita? ¿No? Ahorita la estamos oyendo, pero antecitos se te había ido. Ya les comparto nuevamente la pantalla. Físico en la valoración preanestésica para determinar, digamos, el riesgo o la probabilidad de vía aérea difícil. Se le volvió a ir el audio. A ver, Ahora sí. ¿ahorita? ¿Sí? Sí, ahorita sí se está oyendo. Listo. Entonces, Ok. que solamente, ¿aló? Sí, sigue, sigue. Listo. Entonces, que el malampatía modificado, la apertura oral y el, Se volvió a ir. ¿aló? Ahora sí. Por ciento, y que recordemos que para este tipo de, digamos, de test en los que nosotros Está muy intermitente tu sonido. No estamos oyendo en este momento. listo. Bueno, Ahora sí. entonces, sí. ¿Y ven bien mi pantalla? Sí, señora. Eso Listo, se ha estado perfecto. oyendo bien siempre. Sigue. Listo, perfecto. Y que, digamos, decir completamente o tamizar entonces la vía aérea difícil. Entonces, al respecto a esto, ¿qué nos dicen las guías? Entonces, tenemos las guías de la DAS del 2015, que básicamente dentro del plan D incluyen la realización de una cricotiroidotomía con bisturí, como parte entonces de la etapa. Listo, bueno, entonces les decía, volviendo pues después de los inconvenientes técnicos, ¿qué nos dicen las guías? Entonces hablábamos de lo que nos dicen las guías de la DAS, donde la cricotiroidotomía entonces va a ser el plan D para la, digamos, la obtención de la vía aérea, y las guías canadienses que hacen entonces las, digamos, las distinciones entre
realizar entonces una laringoscopia difícil, una videolaringoscopia difícil, ventilación difícil con máscara facial y la colocación difícil o ventilación, la colocación o la ventilación con un dispositivo específicas para, digamos, lograr el acceso dentro de las diferencias que hay entonces entre las guías jazz y las guías canadienses, vamos a tener que una vez uno no logra la intubación en el primer intento, lo que nos recomiendan estas guías es pensar de una pues en el acceso, digamos, quirúrgico de emergencia por el frente del cuello. Y de hecho, entonces ellos nos hacen, digamos, como unas cosas o digamos unos puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta para evaluar la dificultad o prever la dificultad para entonces obtener una vía aérea quirúrgica, digamos en el caso de que sea necesario. Entonces, por ejemplo, los pacientes que van a tener entonces la anatomía distorsionada, que van a tener un hematoma, inflamación, absceso, tumor, etcétera, como en el caso de la paciente que estamos revisando ahorita, que tienen radiación en el cuello, las pacientes de sexo femenino, que tienen la laringe desviada y que van a tener entonces dificultad para digamos, la flexión, la extensión del cuello. Y nos hablan entonces de una estrategia que va a ser el double setup, que básicamente es alistarse de manera previa cuando yo tengo una vía aérea difícil anticipada para, digamos, tener o lograr rápidamente entonces el acceso de la vía aérea quirúrgico. Y dentro de las características, dentro de las recomendaciones que ellos nos van a hacer, es marcar la membrana cricotiroidea en la medida de lo posible, si se puede, pues, con ecografía. De esto también entonces las guías que sacan la Sociedad Americana de Anestesiología, que sacan en 2022, nos habla también de unas mediciones faciales y maxilares, que son, digamos, como las tradicionales, que nos van a permitir identificar o por lo menos tener pistas sobre qué pacientes van a ser vía aérea difícil, y adicionalmente incluye el ultrasonido o herramientas virtuales para poder entonces identificar vía aérea difícil. Dentro de las mediciones que ellos nos indican para el ultrasonido, entonces vamos a tener la distancia piel-hioides, que es lo que vamos a hablar ahorita, el volumen de la lengua y la distancia desde la piel hasta la epiglotis. Entonces, hay una revisión muy interesante de Chess, que es lo que nos dice es cuál va a ser el uso de la ecografía y digamos de todo esto que tiene que ver el point of care con la ultrasonografía dentro del abordaje de la vía aérea difícil. Entonces, tanto para definir cuáles pacientes vamos a tener con una laringoscopia difícil, vamos a tener una vía aérea difícil propiamente, y adicionalmente en qué pacientes o cómo podemos evaluar el riesgo de aspiración de contenidos gástricos, sobre todo en el contexto de una intubación por secuencia rápida. Adicionalmente, vamos a tener otros escenarios, como por ejemplo la confirmación del tubo endotraqueal y otros escenarios, como por ejemplo la colocación del tubo doble luz. Entonces, en ese sentido, hay una revisión muy interesante que es publicada este año, que nos hace como, digamos, agrupa todas las mediciones que hay disponibles sobre el ultrasonografía en vía aérea. Entonces, ellos lo que dividen las mediciones en tres. Entonces, las que tienen que ver con la densidad del tejido, la posición anatómica y el espacio en la cavidad oral. Eso a través entonces de varias visiones con la ecografía dentro de la vía aérea. Entonces vamos a tener la primera, que va a ser la suprayoidea, colocado entonces el traductor de manera sagital por debajo o más o menos a nivel de entre el ioides y el tiroides, que va a ser entonces para la tiroidea a nivel transversal para la identificación de la epiglotis, una tiroidea para entonces identificar la función de las cuerdas bucales, la cricotiroidea, que va a ser tanto sagital como transversal. Y esta es importante porque nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de que nosotros preveamos en una vía aérea difícil la marcación de la membrana cricotiroidea, sobre todo en pacientes donde no va a ser tan fácil la identificación, ya sea por todo lo que ya habíamos revisado, y la visión supraesternal, que nos va a servir para la confirmación de la colocación del tubo endotraqueal. Entonces, en la presión suprayoidea, en el corte sagital, este va a ser el corte sagital, lo vamos a hacer con un transductor curvo de alta frecuencia. Entonces lo que vamos a medir, o la principal medida que vamos a tener acá, entonces va a ser la distancia
y omentoniana. Aquí entonces vamos a tener lo que es la sombra acústica que va a dar entonces el hueso del mentón, y acá vamos a tener el hioides. Esta distancia es la que vamos a medir. Y adicionalmente, digamos en términos de espacio anatómico, vamos a medir entonces también el grosor de la lengua. Acá vamos a tener el músculo miloioideo y acá vamos a tener el músculo genoioideo. En la visión, digamos, transversal, entonces ya, digamos, a nivel de la tiroideo, vamos entonces a tener otra medición importante que entonces va a ser la distancia desde la piel hacia la epiglotis. La epiglotis va a aparecer entonces acá como esta marca hipoecoica, y que nos va a permitir entonces realizar esta medición, que también va a ser importante entonces para la predicción de vía aérea difícil. Entonces, este estudio lo que determinó fue que efectivamente de las mediciones más importantes o que nos permitían predecir la vía aérea difícil iba a ser entonces la distancia desde la piel a epiglotis. Entonces, lo que ellos encontraron o lo que hicieron fue un modelo que incluía entonces la edad del paciente, la distancia tiromentoniana y la distancia desde la piel a epiglotis. Lo que ellos encontraron y le dieron entonces, asignaron una serie de puntajes con un máximo de 2 puntos, y este modelo entonces tuvo un área bajo la curva de 0,77. Lo que encontraron fue que entonces una distancia de piel a epiglotis de 13 milímetros, asociado entonces a los otros, dependiendo también del puntaje o de si se encontraban o no las otras características, lograban entonces predecir la probabilidad de una laringoscopia difícil. Entonces, en los pacientes en los que se encontraban los tres escenarios, entonces tenían 36 veces más la probabilidad de presentar entonces vía aérea difícil. Adicionalmente, en esta visión vamos a tener entonces las mediciones que tienen que ver con la lengua. En cuanto a la lengua, vamos a tener tanto el volumen como el grosor de la lengua. Entonces, el volumen de la lengua lo vamos a medir en centímetros cúbicos y va a estar, digamos, derivada por la multiplicación del el área, digamos, transversal en el corte sagital por el ancho de la lengua. En este estudio, el volumen de la lengua entonces tenía una precisión de más o menos el 88%, pero con una sensibilidad muy baja, que fue del 9,1%, y una especificidad muy alta, cercana entonces al 98%. Entonces, por eso también nos aparece esta otra medición que va a ser entonces el grosor de la lengua. Entonces, el grosor de la lengua lo vamos a medir entonces desde la base de la lengua hasta la piel, y lo que encontraron fue que tener entonces un grosor de la lengua de 6,1 centímetros o los pacientes que presentaban esta característica iban a tener casi 8 veces mayor probabilidad de presentar laringoscopia difícil, con una sensibilidad mayor a la que vimos entonces del volumen de la lengua, en este caso el 75%, y una especificidad del 72%. Eso entonces en cuanto a las mediciones de la lengua. Entonces, adicionalmente, entonces vamos bajando entonces en el análisis y en la visión tiroidea, entonces que vamos a hacer una evaluación de las cuerdas vocales, sobre todo para evaluar el movimiento de las cuerdas vocales en el caso de que se sospeche una parálisis de estas. Y la visión ya casi supraesternal, entonces la visión de la tráquea, la visión entonces de la membrana cricotiroidea, que aquí entonces la vamos a tener en el corte transversal y acá en el corte sagital. Entonces la membrana cricotiroidea se va a encontrar pues obviamente entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, y en su visión sagital nos va a permitir entonces la marcación, sobre todo en los pacientes que van a tener, por ejemplo, los pacientes que tienen el cuello grueso, los pacientes que son muy obesos o que tienen distorsiones anatómicas, para marcarla y tenerla entonces lista en el caso de que requiramos entonces el acceso de emergencia. Finalmente, entonces, la visión supraesternal, que entonces nos va a servir para identificar la tráquea y para la confirmación entonces de la colocación del tubo endotraqueal. Entonces, ellos lo que hacen es, digamos, realizar una revisión de la literatura, pues, narrativa, y dependiendo entonces de los resultados que encontraron sobre el rendimiento diagnóstico de las variables que ya revisamos, realizaron entonces un algoritmo diagnóstico que, digamos, según ellos, nos permite entonces identificar a pacientes con vía aérea difícil, teniendo en cuenta entonces esos tres aspectos que revisamos. Entonces, en la visión tiroidea, en el corte transversal y sagital, lo que encontraron es que una distancia de piel a epiglotis
que sea mayor o igual a 2.5 centímetros va a predecir, digamos, la vía aérea difícil más o menos con una sensibilidad del 90%. En la visión suprayoidea, entonces ya vamos a pasar a otras medidas, como por ejemplo la distancia desde el ioides al mentón, que si entonces es menor o igual a 5.3 centímetros, o si el grosor de la lengua va a ser mayor a 6.1 centímetros, también entonces nos va a permitir predecir la vía aérea difícil. Adicionalmente, entonces, digamos en la visión suprayoidea, hacen una relación o una proporción en las medidas entre mentón y oides en diferentes posiciones del cuello. Entonces, si se hace con el cuello en posición neutral o con el cuello en hiperextensión. Digamos, esas proporciones, entonces, si es el cuello en hiperextensión y el cuello, comparado entonces con la posición en posición neutral, si la proporción es menor a 1,08, también nos va a permitir predecir vía aérea difícil. Y digamos en neutral y en extendido y con el paciente en posición de rampa, si esa proporción es menor a 1.12, también nos va a permitir, digamos, predecir vía aérea difícil. Lo que ellos dicen entonces al final de este artículo es que, digamos, esta revisión este protocolo lo realizaron solamente teniendo los resultados de los estudios individuales de cada, digamos, que utilizaban entonces o que utilizaban la ecografía como herramienta para predecir la vía aérea difícil, y que, digamos, tocaría estudiar, digamos, cuál va a ser la utilidad de este protocolo para predecir la vía aérea difícil. Adicionalmente, entonces les comentaba al principio de la charla que la ecografía también nos va a ser muy útil para poder entonces predecir el tamaño del tubo, de doble lumen, por ejemplo, en el caso de cirugía de tórax. Entonces, nosotros sabemos que para las personas que son sobre todo de talla baja, y ya hay estudios sobre todo en pacientes asiáticos, mujeres asiáticas, que la talla no va a ser, digamos, suficiente para predecir el tamaño del tubo doble lumen, y que vamos a tener otras medidas como por ejemplo la tomografía. La pregunta que se hace en este estudio y que va a ser, digamos, como el racional para poder utilizar la ecografía, es qué hacemos en el caso de que no dispongamos de la tomografía para entonces realizar la medición de la tráquea a nivel del cricoides. Entonces, lo que ellos nos dicen es que inicialmente la medición que uno realiza con la ecografía a nivel del cricoides se correlaciona de una manera adecuada con el tamaño de la tráquea o con la medición que uno realiza entonces en la tomografía. Entonces, que digamos, utilizando la ecografía íbamos digamos, a alcanzar o a predecir adecuadamente el tamaño del tubo doble luz. Este otro estudio lo que hace es, dependiendo, inicialmente entonces colocaron entonces el tubo doble luz en pacientes utilizando las medidas tradicionales que tienen que ver con la talla del paciente, y dependiendo entonces, posteriormente hicieron la ecografía, y dependiendo entonces de qué talla le tocaba y el éxito pues en el colapso y en la colocación del tubo doble luz, colocaron entonces las mediciones tanto para la tomografía como para el ultrasonido. Cuando posteriormente lo que hicieron entonces fue dividir a los pacientes en dos grupos, y asignaron unos a la colocación del tubo siguiendo con los parámetros de la ultrasonografía y otros siguiendo los parámetros del TAC. Lo que encontraron fue que no hubo diferencias en cuanto a digamos, a la colocación del tubo, o es decir, a la escogencia apropiada del tamaño del tubo, utilizando tanto el ultrasonido como la tomografía, y que, por ejemplo, de manera muy curiosa, utilizando solamente las variables que tienen que ver con la talla y el género, solamente se logró un adecuado tamaño de tubo en el 58.3% de los pacientes, mientras que para el grupo de ultrasonido se logró en el 90% de los pacientes, y para los que se realizaron o los que se utilizaron la TAC como parámetro para para la escogencia del tubo fue el 94%. Entonces, ahí tenemos, digamos, como otro uso posible de la ultrasonografía en el tema pues de la vía aérea. Y adicionalmente, y finalmente, pues para lo que tiene que ver la evaluación de riesgo de aspiración. En 2014 realizaron un estudio en pacientes críticos donde intentaron medir entonces cuál va a ser el volumen gástrico
en pacientes que ingresaron a la UCI y que adicionalmente se les iba a hacer una tomografía de vías digestivas. Lo que ellos encontraron fue que, bueno, entonces se supone que pues, a través de estudios animales, volúmenes menores a 0,4 mililitros por kilo van a ser seguros y no necesariamente van a representar un riesgo de aspiración de contenido gástrico durante la intubación orotraqueal. Cuando el volumen sobrepasa los 0,8 mililitros por kilo, ya aumenta el riesgo y se considera entonces en paciente en riesgo de aspiración de contenidos gástricos. Entonces, lo que ellos hicieron fue que ingresó el paciente pues a la UCI, se incluyó en el estudio, se le hizo la ecografía y dentro de la hora siguiente se realizó entonces la tomografía. Luego entonces de que se hizo la tomografía, a través de la tomografía evaluaron cuál iba a ser el volumen gástrico y lo que vieron fue que, digamos, al medir entonces el área transversal, el área antral del estómago y que tuviera un volumen de 3,6 centímetros cúbicos, se correlacionaba bien con tener entonces un volumen en el estómago de 0,8 mililitros por kilo, que es lo que tradicionalmente se considera como lo que va a presentar o lo que van a tener entonces riesgo los pacientes de aspiración del contenido gastrointestinal. Este otro estudio que fue publicado en Anestesiología, también viejito, de 2011, ya entonces realiza la misma observación, pero en pacientes prequirúrgicos, antes de realizar entonces la cirugía y de realizar entonces la intubación. Lo que hicieron fue que un anestesiólogo que estaba ciego a las condiciones del paciente realizó la ecografía, realizó entonces la medición del área antral del estómago del paciente y posteriormente otro anestesiólogo le dio la anestesia, lo intubó con una secuencia de intubación rápida y durante el transcurso de la cirugía, más o menos en un transcurso de 60 minutos, realizó la aspiración de los contenidos gástricos que iba a tener el paciente, almacenándolo en jeringas de 60 mililitros. Ambos estaban ciegos para las mediciones de todos. Entonces, lo que ellos encontraron fue que el área antral medida por ecografía se correlacionaba muy bien con el volumen aspirado o lo que se aspiró pues de volumen el otro anestesiólogo. Y lo que encontraron fue que para entonces hicieron dos puntos de corte, uno de 3,5 de 340 milímetros cuadrados y otro de 410 y que para los 340 se obtuvo una sensibilidad de 78% y de 74% para, digamos, tener un volumen gástrico mayor a 0,4 mililitros por kilo, pero para tener entonces lo que consideramos un estómago en riesgo, un volumen de 340 milímetros cuadrados nos llevó entonces a una sensibilidad del 91% con una especificidad del 71%. Entonces, esta digamos que también puede ser una estrategia que nos va a permitir estar un poquito más seguros en el caso de que nosotros no tengamos o dudemos pues de cuál va a ser el contenido intestinal o el contenido gástrico que va a tener el paciente y el riesgo de aspiración de contenido gástrico digamos, en el ámbito pues de la vía aérea difícil. Y para finalizar, entonces, en cuanto a las conclusiones, entonces tenemos que el examen físico no va a ser suficiente para predecir la vía aérea difícil. Ninguna medición a nivel del examen físico por sí sola nos va a permitir predecir completamente la vía aérea difícil. La ecografía va a ser entonces una herramienta útil para la detección de vía aérea difícil, pero ninguna medida por sí sola va a ser suficiente. Entonces, como lo vimos en el algoritmo, vamos a ayudarnos de varias mediciones. Y que adicionalmente, y lo que me parece más importante, la ecografía va a ser una herramienta muy útil para la preparación del paciente que va a tener vía aérea difícil, sobre todo para en la eventualidad de requerir entonces el acceso quirúrgico por el frente del cuello. Adicionalmente, entonces, que la ecografía puede ser una herramienta adicional que nos puede servir en ausencia de la tomografía para calcular el tamaño del tubo doble luz en el caso de cirugía de tórax y que nos puede entonces proveer herramientas adicionales para identificar a los pacientes que tienen alto riesgo de aspiración de contenidos gástricos. Esa era la presentación que tenía para ustedes hoy. Qué pena por los inconvenientes técnicos.
Bien, doctora Contreras, muchas gracias. ¿Alguno de los, bravo, muy bien. ¿Alguno de los participantes, de los asistentes, tiene preguntas? Bueno, yo me voy a permitir hacer unos comentarios basados en mi experiencia de muchos años dando anestesia. Eh, hay que siempre tener en cuenta que es muy importante siempre hacer una evaluación clínica de la vía aérea. Si ustedes ven que un paciente está difícil o presenta las anatomías que le dicen a uno que puede ser difícil de manejar su vía aérea, pues lo pueden complementar con ecografía. Pero lo más importante es no dejarse confiarse, no, es que yo tengo videolaringoscopio, yo tengo fibrobroncoscopio, ¿para qué examino la vía aérea? Es muy importante hacer el examen, tanto el clínico y si tienen a mano también corroborar con ecografía, porque hay que hacer un plan. Cuando usted sospecha una vía aérea difícil, hay que hacer un plan y saber cuáles van a ser los planes A, B y C y cuándo me voy a salir del manejo de la vía aérea del paciente con un paciente todavía respirando y en perfectas condiciones. No hay que ser terco. Lo otro, tienen una vía aérea difícil, un paciente con vía aérea, prográmenlo temprano en la mañana, cuando está toda la gente del staff, tanto de anestesia como de cirugía, porque ustedes no saben si el paciente puede terminar en una cricotirotomía o en una traqueostomía para el manejo de la vía aérea. Entonces, no se confíen en la tecnología para no examinar al paciente. Siempre hay que planear. En 35 años de ejercicio de la anestesia, solo una vez no pude intubar a un paciente con laringo normal. Yo nunca tuve videolaringoscopios y lo terminó intubando un compañero. Uno tampoco debe ser terco con un buggy. Curiosamente, esa paciente yo la había tenido antes y la había podido intubar, pero era una vía, de todas maneras, tenía una anatomía de vía aérea muy difícil. No sé por qué no les puedo. Ya les voy a compartir dos artículos. Uno que apareció en Anesthesiology Review, que es una cosa que publican medio informal, pero este artículo me gustó mucho. Hace un análisis de que es realmente este paciente difícil de intubar. Ustedes pueden descargar ahí el archivo. Y hay otro que apareció en JAMA, si no estoy mal. Y habla también de las diferentes formas de evaluar la vía aérea. Hace un estudio muy detallado de todo lo que hay. Y ya se los paso. Habla de todas las medidas, de todas las pruebas que se hacen y es muy interesante. También hay otro artículo, es que hay muchas pruebas que la movilidad de cuello que casi nunca se explora. Hay un test que se llama el test de Delican, en el cual ustedes colocan al paciente, lo miran de perfil, colocan un dedo en el occipucio y otro dedo en la punta del mentón y le dicen al paciente que eche la cabeza para atrás. Si el dedo que está en el occipucio queda más bajo después de mover la cabeza que el dedo que tiene en el mentón, el paciente tiene una muy buena movilidad. Si el dedo quedan los dos a la misma altura, pues mala cosa. Y si no se mueven, pues todavía más mala cosa. Una prueba muy importante
es la prueba de poderse morder el labio superior, o sea, de la protrusión de la mandíbula sobre los incisivos superiores. Si se puede hacer completamente, el paciente, con mucha probabilidad, usted va a tener una buena visión laringoscópica, porque eso es lo que evalúa. Cuando el paciente casi no puede protruir la mandíbula, cuando ustedes hagan la laringoscopia, ustedes no van a poder, cuando se hace en la laringoscopia clásica, cuando se hace un poquito de fuerza, no van a poder levantar ni ver mucho. Entonces va a haber una visión muy difícil. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta también. Acuérdese que hay que clasificar los pacientes. Hay pacientes que van a ser difíciles de ventilar. Hay pacientes que van a ser difíciles de ventilar y difíciles de intubar. Hay ciertos predictores. Y aunque esos no son muy sensibles, siempre hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, una circunferencia de cuello mayor a 43 centímetros, en algunos artículos ya lo consideran que es un predictor independiente de un difícil manejo de vía aérea, solito. Mayores de 55 años, ya vamos mal, ya por muchas cosas que con la edad van pasando. Yo siempre, eso es pura disciplina, hacía examen de la vía aérea y lo hacía. No me demoraba un minuto haciendo todo, medía la distancia entre los incisivos, me acostumbré a mirar mucho el tamaño de las fauces, o sea, entre los pilares amigdalinos. Ese espacio, entre más chiquito sea, en mi práctica, y eso sí es una observación muy personal, aprendí que eso me dice mucho más, a veces más que el peso del paciente, para pasar el tamaño de la máscara laringea que voy a necesitar. A veces yo una vez hice mucha fuerza pasando una máscara laringea, no pasó a mayores, pero produje una equimosis en el velo del paladar por hacer fuerza. Normalmente cuando uno va a intubar o las máscaras laringeas, no hay que hacer mucha fuerza. Y para pasar un tubo endotraqueal tampoco hay que empujar, la mayoría no hay que empujar, la vía aérea se maneja muy suave. Hacerle fuerza a una vía aérea puede resultar en complicaciones muy graves. Y esta exposición de vía aérea que hizo la doctora Contreras es muy importante porque ese sigue siendo nuestro cementerio. Por más tecnología que tengamos, se siguen presentando complicaciones y se siguen presentando muertes. Siempre sean prudentes. Si ustedes ven que tienen un paciente programado con una vía aérea muy difícil y están solos, lo mejor es decir, ok, lo dejamos para otro día. Pero no ponerse uno de que yo soy capaz con todo. Es siempre mejor estar acompañado de alguien. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la asistencia. Si tiene alguien alguna otra pregunta, y bajen por favor los artículos, y voy a buscar mis otros artículos que tengo de evaluación de vía aérea y los comparto a través de el chat de los residentes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Doctora Contreras, entonces cierre la reunión, por favor, despídanos y muchas gracias, excelente charla. Muchas gracias, profe, y a todos los asistentes, qué pena por los inconvenientes, pero Bueno, pues la idea era como revisar un poquito de cuál iba a ser la utilidad y yo creo que ahí como la importancia está es en cuando uno lo necesite, tener ahí como una herramienta adicional y sobre todo ahorita que está acá tan de moda la ecografía para en el manejo pues en general del anestesiólogo. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. bueno, muchas gracias y estamos pendientes. Y los que puedan ir jueves y viernes, eh, Congreso de Anestesiología de la Cundinamarquesa, cordialmente invitados en el Hotel Cosmos 100. Muchas gracias.